Clase 1 de Estadística. En esta clase veremos cuartiles, para nivel de octavo básico. El objetivo de esta clase es comprender la medida de posición cuartil. Antes, partiremos con el conocimiento previo, las medidas de tendencia central, que son aquellas que tienden al centro. Como por ejemplo, la media. La media es el promedio. La mediana, que es aquel dato que está posicionado al medio. Y la moda, que es el dato que más se repite. Por eso se dice en la ropa, por ejemplo, que algo está de moda, es lo que más se usa. Media, promedio, vamos a hacer un ejemplo de cómo calcularlo. Para eso vamos a calcular las notas de Nicole. Nicole en la nota número 1 se sacó un 4.5. En la nota número 2 se sacó un 6.2. En la nota número 3 se sacó un 7, en la nota 4 un 5.1 y en la nota 5 un 7. Tenemos estas 5 notas. Para calcular el promedio, lo primero que hay que hacer es sumar todas las notas. Es decir, tengo que sumar 4,5 más 6,2 más 7 más 5,1 más 7. La suma de todo eso es igual a 29,8. Posteriormente, tengo que dividir por la cantidad total de notas. En este caso, como tengo 5 notas, tengo que dividir el 29,8 en 5. Entonces, el promedio es 5,96. X barra representa al promedio. Por lo tanto, el promedio de las notas de Nicole es 5,96. Ahora veremos cómo calcular la mediana. Para calcular la mediana, lo primero que tengo que hacer es ordenar las notas de menor a mayor. Entonces, primero tomo la menor, que era 4,5, luego la que le sigue, que sería 5,1, 6,2 y los 2,7. El dato que está al medio es aquel que se posiciona justo al medio, sería el 6,2. Entonces, la mediana de las notas de Nicole es 6,2. Ahora calcularemos la moda. La moda de las notas es aquella nota que más se repite. En este caso, la que más se repite es la nota 7. Por lo tanto, la moda es 7. Ahora recordaremos lo que es una tabla de frecuencia. Para eso utilizaremos el siguiente ejemplo. Vamos a analizar el número de hermanos que tiene el octavo. 4 personas tienen 0 hermanos. 3 personas tienen un hermano. 9 personas tienen 2 hermanos. 8 personas tienen 3 hermanos y una persona tiene 4 hermanos y más de 5, 2 personas tienen más de 5. Entonces, la cantidad de veces que se repite el dato se llama frecuencia absoluta. Ahora, calcularemos la frecuencia absoluta acumulada. La primera frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a la frecuencia absoluta de al lado. Si aquí es 4, acá también sería 4. La siguiente frecuencia absoluta acumulada sería 4 más 3. 4 más 3 es igual a 7, por lo tanto la siguiente es 7. Ahora sumo 7 más 9. 7 más 9 es 16, por lo tanto la siguiente frecuencia absoluta sería 16. A 16 le sumo 8, me da 24. A 24 le sumo 1 y me da 25. Y a 25 le sumo 2 y me da el total de personas encuestadas, que sería 27. N representa el total de personas encuestadas. Ahora, como ya vimos cómo completar una tabla de frecuencia, pasaremos a calcular cuartiles. Los cuartiles son los datos divididos en 4 partes iguales. Si yo divido un total en 4 partes, tengo que hacer 3 cortes. Es por eso que puedo calcular solo 3 cuartiles. Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. El primer dato corresponde al mínimo y el dato que ocupa la posición n correspondería al máximo, es decir, el último dato. Ahora vamos a ver el procedimiento de cálculo para determinar la posición de un cuartil. Entonces, para calcular la posición del mínimo,
el mínimo va a utilizar la posición 0. El primer cuartil va a ser n por 1 dividido en 4, ya que tenemos que multiplicar al n, el total de número de personas encuestadas, por el número del cuartil. Si es el primer cuartil, entonces n lo tengo que multiplicar por 1. De la misma forma, para calcular el segundo cuartil, multiplico a n por 2. Para calcular el tercer cuartil, multiplico a n por 3. Y todos son siempre divididos por 4, ya que estamos calculando cuartiles y los cuartiles son los datos divididos en 4. El máximo siempre va a tener la posición n. Entonces, si esto fuera en porcentaje, el mínimo sería aquel dato que está ubicado en el 0%. El primer cuartil sería el dato que está ubicado en el 25%. El segundo cuartil sería el dato que está posicionado en el 50%. El tercer cuartil sería el dato que está posicionado en el 75%. Y el máximo sería el último dato que está ubicado en el 100% si habláramos de frecuencia relativa acumulada. Ahora vamos a proceder a calcular cada cuartil con la tabla que anteriormente creamos, que fue con el número de hermanos. Primero vamos a calcular el mínimo. El mínimo dato tiene la posición 0. En este caso, mi mínimo dato sería 0 número de hermanos. El primer cuartil tiene la posición n por 1 dividido en 4. En este caso, n es igual a 27. Por lo tanto, 27 lo divido en 4. 27 dividido en 4 es igual a 7,75. Observo la frecuencia absoluta acumulada y analizo qué número contiene el 6,75. En este caso, el número que contiene a 6,75 sería el 7. El dato que ocupa esa posición es 1. Esto implica que el primer cuartil sería un hermano. Segundo cuartil. Para calcular la posición del segundo cuartil, tengo que multiplicar a n por 2 y dividirlo en 4. En este caso, como n es igual a 27, reemplazo mi n por 27. Y 27 por 2 dividido en 4 es igual a 13,5. Observo qué número contiene a 13,5 en la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, el número que contiene a 13,5 sería el 16. Esto implica el dato que ocupa la posición 13,5 sería 2 números de hermanos. Por lo tanto, el segundo cuartil es 2. Ahora vamos a calcular el tercer cuartil, que sería n por 3 dividido en 4. Reemplazo n por 27 y calculo 27 por 3 dividido en 4. Eso me da 20,25. Observo la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué número contiene al 20,25? En este caso sería el 24. Por lo tanto, el tercer cuartil sería 3 números de hermanos. Siempre va a ser el dato. Ahora vamos a calcular el máximo. El máximo toma la posición 27. En este caso, el dato que ocupa la posición 27 sería 5 o más números de hermanos. Y así quedaría completada nuestra tabla. En resumen, como dice la página 183 del texto de matemática, una de las medidas de posición son los cuartiles, que corresponden a 3 valores que dividen a una distribución de datos en 4 partes iguales, ya que para dividir un total en 4 tengo que hacer solo 3 cortes. Primer cuartil es representado por Q sub 1, segundo cuartil está representado por Q sub 2 y tercer cuartil está representado por Q sub 3. Para calcular el cuartil Q sub K se deben ordenar los n datos en forma creciente. Eso es lo que hacemos nosotros en la tabla de frecuencia absoluta y de frecuencia absoluta acumulada, para luego calcular la posición, que sería n por k dividido en 4, donde k va a ser 1, 2, 3, dependiendo si estoy calculando primer cuartil, segundo cuartil o tercer cuartil. Ahora realizaremos la página 115 del cuadernillo. Ítem 2. Los siguientes datos corresponden a la cantidad de trabajadores que se ausentaron
de una fábrica durante los últimos 30 días laborales. Estos son los datos. Calcula la media. Recordemos que la media es el promedio, por lo tanto nos están pidiendo determinar el promedio. Para eso vamos a contar cada dato para poder generar una tabla. Entonces vamos a primero contar 3. ¿Cuántas veces se repite el 3 en los datos? Para eso representamos a 3 con un círculo. El 3 está 1, 2, 3 veces, por lo tanto la frecuencia absoluta de el número de días 3 sería 3. Ahora vamos a contar cuántas veces se repite el día 4. Para eso vamos a representar a 4 en un círculo de color morado. 1 y solamente se repite 1. Por lo tanto, la frecuencia absoluta de 4 sería 1. Ahora haremos lo mismo con 5. Lo vamos a representar con un rectángulo de color rojo. 1 y se repite solamente una vez. Ahora vamos a hacer lo mismo con 6. 6 lo vamos a representar con un rectángulo de color verde. Y se encuentra una vez, 2 veces, 3 veces, entonces la frecuencia absoluta es 3. 7 lo vamos a representar con un triángulo de color mostaza. El 7 estaría una vez, 2 veces, 3 veces. Por lo tanto, la frecuencia absoluta de 7 sería 3. El 8 lo vamos a representar con un triángulo de color amarillo. El 8 está 1, 2, 2 veces. Por lo tanto, la frecuencia absoluta de 8 sería 2. El 9 lo vamos a representar con un corazón rosado y el 9 está solo una vez. Por lo tanto, la frecuencia absoluta de 9 sería 1. 10 lo contamos, lo vamos a representar con esta figura de color celeste claro, sería 1, 2, 3, 3 veces. El 11 lo vamos a representar con esa figura de color verde y estaría 1, 2, 3, 4 veces. Por lo tanto, la frecuencia absoluta sería 4. 12 lo contamos con una cruz de color morado y estaría 1, 2, 2 veces. 13 lo vamos a contar con la cruz de color amarillo, estaría 1, 2, 2 veces. 15 lo vamos a representar con una nube de color celeste, que estaría solo una vez. El 16 también estaría una vez, 20 solo una vez, 21 también está solo uno y 29 que sería solo una vez. Así nos quedaría nuestra tabla de frecuencia, donde a un lado tenemos los números de ausentes al trabajo y acá tenemos la cantidad de veces que se repite cada número de ausentes, es decir, la frecuencia absoluta. Ahora procederemos a responder la pregunta A, que nos pedía calcular la media. La media es el promedio de los días de números ausentes, entonces tenemos que sacar el promedio de eso. Para calcular el promedio vamos a multiplicar cada número de ausentes por su frecuencia absoluta. De esa forma nos va a quedar 3 por 3 más 4 por 1, que sería 4, más 5 por 1, que sería 5, más 6 por 3, más 7 por 3, más 8 por 2, más 9 por 1, que sería 9, más 10 por 3, más 11 por 4, más 12 por 2, más 13 por 2, más 15 por 1, que sería 15, más 16 por 1, que sería 16, más 20, más 21 y más 29, que también se repiten solo una vez. Ahora procederemos a calcular las multiplicaciones. 3 por 3 es 9, 6 por 3 es 18, 7 por 3 es 21, 8 por 2 es 16, 10 por 3 que es 30, 4 por 11 que es 44, 12 por 2 que es 24, 13 por 2 que es 26 y ahora sí tenemos expresado todo en términos de suma. Ahora recordemos que para calcular el promedio al final tenemos que dividir por la cantidad total de días tomados. En este caso será de 30 días, por lo tanto son 30 datos en total. Esto implica que tenemos que dividir en 30. Ahora vamos a proceder a sumar todo. Sumando todo, los números que están en el numerador me daría 307. 307 dividido en 30 es igual a 10,23. Esto implica que el promedio
de los números de ausentes es 10,23. Ejercicio B. Nos piden determinar la mediana. Para determinar la mediana necesitamos completar la tabla que teníamos anteriormente con la frecuencia absoluta. La necesitamos completar con la frecuencia absoluta acumulada, es decir, ir sumando todas las frecuencias. Entonces procederemos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. La primera frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a la de al lado. Si aquí hay 3, entonces aquí también sería 3. Luego tenemos que sumar 3 más 1. 3 más 1 es igual a 4. 4 más 1, que es igual a 5. 5 más 3, que es igual a 8. 8 más 3, que es igual a 11. 11 más 2, que es igual a 13. Voy sumando siempre en diagonal. 13 más 1, que es igual a 14. 14 más 3, que es igual a 17. 17 más 4, que es igual a 21. 21 más 2, que es igual a 23. 23 más 2, que es igual a 25. Más 1, que es igual a 26. Más 1, que es igual a 27. Más 1 igual a 28. Más 1 igual a 29. Más 1 igual a 30. Así quedaría completada nuestra tabla de frecuencia. Ahora procederemos a calcular la posición que ocupa la mediana. La mediana es el dato que toma la posición central. Esto implica que tendrá la posición n medios. En este caso, como n es igual a 30, va a utilizar la posición 30 dividido en 2. 30 dividido en 2 es igual a 15. Por lo tanto, observo en mi frecuencia absoluta acumulada quién contiene a 15. En este caso, el número que contiene a 15 sería 17. Esto implica que la mediana es el dato que ocupa la posición 17. En este caso sería el dato 10. La mediana es 10. Ahora vamos a calcular la moda. La moda es aquel dato que tiene la frecuencia absoluta más alta. En este caso, la frecuencia absoluta más alta es 4. El dato que más se repite sería entonces el 11. Por lo tanto, la moda es 11. Ahora vamos a calcular primer cuartil y tercer cuartil. Ya que el segundo cuartil coincide con la mediana, no vamos a calcular el segundo cuartil porque ya está calculado que sería 10. Para calcular la posición del primer cuartil, vamos a calcular la posición n por 1 partido en 4. En este caso, n es igual a 30, por lo tanto reemplazo n por 30. 30 por 1 es igual a 30. Por lo tanto, solo divido 30 en 4. 30 dividido en 4 es igual a 7,5. El número de la frecuencia absoluta que contiene el 7,5 sería el 8. Por lo tanto, el dato que toma la posición 8 sería 6. Esto implica que el primer cuartil sería 6. Ahora vamos a calcular el tercer cuartil. Para eso a n lo vamos a multiplicar por 3. Reemplazo n por 30. 30 por 3 es igual a 90. 90 dividido en 4 es igual a 22,5. Por lo tanto, busco el dato que toma la posición 22,5. El número que contiene 22,5 sería 23. El dato que toma la posición 23 es igual a 12. Por lo tanto, el tercer cuartil es 12.